Buenas, en el día de hoy vamos a hablar sobre lo que fue la Guerra Fría. Se denomina como Guerra Fría el enfrentamiento político e ideológico que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética por querer imponer sus hegemonías en el resto del mundo. El desacuerdo en el reparto de Alemania entre las principales potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial provocó la división del mundo occidental en dos bloques, uno comunista liderado por la Unión Soviética y otro capitalista dominado por Estados Unidos. Ambos bloques mantuvieron una tensa relación que amenazaba con el desencadenamiento de un tercer gran conflicto. Sin embargo, entre los dos países no se originó ninguna guerra o enfrentamiento directo, y una de las causas de mayor peso fue el temor a desencadenar una batalla nuclear. Por ello, este conflicto se denomina como Guerra Fría. La Guerra Fría inició al poco tiempo de finalizar la Segunda Guerra Mundial en el año 1945 y concluyó con el fin de la Unión Soviética en 1991, tras la crisis económica que devino por la gran adquisición de armamento y la caída del muro de Berlín en el año 1989. Entre las principales causas que generaron la Guerra Fría estuvo la rivalidad de ideologías y políticas que defendían y deseaban imponer los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos defendía la democracia y el capitalismo, así como los principios de la propiedad privada y la libre iniciativa. Además, apoyó la imposición de dictaduras en varios países de Latinoamérica. Por su parte, la Unión Soviética se basaba en el socialismo, la igualdad económica, la eliminación de la propiedad privada y en la capacidad del Estado para cubrir y garantizar todas las necesidades de los ciudadanos. Este sistema de gobierno fue impuesto en los países que conformaban a la Europa Oriental. Otra causa de la Guerra Fría fue la adquisición de armas atómicas por parte del gobierno de Estados Unidos, que alertó a la Unión Soviética que temía que fuesen utilizadas en su contra. Entre las características de la Guerra Fría está que no fue un enfrentamiento armado directo, sino que constituyó una amenaza permanente de conflicto entre los dos bandos. Cada uno de los bloques se organizó mediante tratados de cooperación, ayuda mutua y apoyo militar. El bloque occidental integró la OTAN y el bloque oriental el Pacto de Varsovia y el Consejo de Ayuda Mutua Económica Comecon. El sostenimiento por parte de Estados Unidos de los gobiernos de los países del bloque occidental se basó en la doctrina Truman, que buscaba detener la expansión del comunismo a nivel mundial. Otra característica fue que implicó una fuerte escalada armamentista, ya que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética acumularon armas nucleares con capacidad para destruir todo el planeta. El equilibrio entre las superpotencias se sostuvo en el temor de un conflicto nuclear que provocara la mutua destrucción. El momento de máxima tensión mundial fue la crisis de los misiles en Cuba. El enfrentamiento entre las potencias se manifestó en la participación directa o indirecta en conflictos en otros países, especialmente de Asia y África. Por ejemplo, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y la Guerra del Yom Kippur. El enfrentamiento entre los bloques se evidenció en otras áreas como la ciencia, la cultura y la tecnología. Una de estas manifestaciones fue la carrera espacial, una competencia por la exploración y conquista del espacio exterior. Entre las consecuencias de la Guerra Fría está la construcción del muro de Berlín, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Afganistán y la Revolución Cubana y la Guerra de Corea como los eventos más importantes. Y uno de los momentos culminantes de la Guerra Fría fue la Guerra de Corea entre 1950 y 1953, cuando el ejército norcoreano de influencia soviética invadió Corea del Sur, quienes contaban con el apoyo militar de Estados Unidos. En el 1953, durante el conflicto, se firmó el armisticio que mantenía la frontera entre los dos estados coreanos. Este acuerdo inició una etapa pacífica y de equilibrio atómico. Sin embargo, la mayor crisis de la posguerra se produjo en el 1962 con motivo de la instalación de bases de misiles soviéticos en Cuba. Ante la amenaza que ello suponía para Estados Unidos, este país decretó el bloqueo naval caribeño. La crisis se solucionó con la retirada de los barcos soviéticos que el gobierno de Nikita Khrushchev había enviado al escenario de los acontecimientos y el desmantelamiento de los cohetes y sus correspondientes rampas de lanzamiento. Otra consecuencia fue que Estados Unidos se convirtió en la principal potencia del mundo y la Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas y fin del comunismo. Entre los personajes destacados están Franklin Roosevelt, único presidente de Estados Unidos en ganar 4 elecciones presidenciales, siendo una figura clave para la nación norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial, y se considera que su muerte fue clave para el inicio de la Guerra Fría. Está Harry Truman, sucesor de Roosevelt,
Su política exterior se basó en la contención, intentando frenar de todas las formas posibles la evolución del comunismo y creando la doctrina Truman. John Marshall, militar estadounidense, que fue el creador del Plan Marshall, siendo un plan económico que buscaba ayudar a las naciones europeas que habían sido devastadas durante la Segunda Guerra Mundial. Joseph Stalin fue el líder de la Unión Soviética de los años 20 hasta su muerte. Es una de las principales figuras de la Guerra Fría por su gran relevancia en aumentar la expansión ideológica y del comunismo. Andrei Sedonov se trata del encargado de la política cultural de la Unión Soviética y fue uno de los hombres de mayor confianza de Stalin. Está Nikita Khrushchev, que fue sucesor de Stalin como líder de la Unión Soviética. Y Mikhail Gorbachev fue el líder de la Unión Soviética y durante su mandato tuvo lugar la desaparición de la misma.